De las peores cosas que te pueden pasar a ti como empresa, de las peores situaciones en las que tú puedas estar como empresa, la viví yo este fin de semana. Crisis igual oportunidad. El que emprende tiene que ser irreverente. A que con mucha responsabilidad sigan siendo irreverentes. Bueno, un podcast más de Aguas Abiertas. Hoy tenemos otro especial de bodas. ¡Qué emoción! Lu, ¿cómo vas? Muy bien, Juanito. Cuente cosas. ¿Qué te cuento? ¿Qué quieres saber? Especial de bodas, por aquí estuvo Toque Rosa hace unos días. Eso vi. Hablamos de una industria que se viene desarrollando, de la cual tú haces parte. Celestia. ¿Por qué Celestia? Juanes, si tú me preguntas por qué Celestia, no tengo ni la más mínima idea. Celestia simplemente fue la conclusión de muchas cosas que pasaron en ese momento de mi vida. Digamos que venía como en una serie de, no lo puedo llamar errores, pero sí situaciones que me hacían entender que estaba como en el momento correcto, pero no en el lugar indicado. Celestia es una empresa de planeación de bodas. Solamente de bodas. ¿Cuántos años en el mercado? 8 años. Y en esos 8 años, yo diría a Lu, se lo dije a Juli también, que tanto Celestia como Toque Rosa, aunque Toque Rosa yo siento que ya no es una wedding, ya Toque Rosa digamos que ha migrado un poquito en la industria, se lo dije, yo creo que ustedes dos son referentes en la industria, ¿cierto? Lo vienen haciendo bastante bien y yo siento que más allá del valor de las bodas es lo que uno deja cuando realmente planea y ejecuta algo. Te queríamos traer porque básicamente en el proceso de nuestra boda entré a una industria muy bonita, muy sofisticada. Parce, la forma de hacer negocios de ustedes es impecable y eso me quedó, o sea, me descrestó enormemente porque tú que eres abogada, que también nos vas a contar un poquito en el tema, Lu, eso es un contrato de adhesión, parce, o sea, o lo hace Loco. con esas condiciones Loco. O no se hace. o no se hace. Entonces el poder de negociación del cliente es muy poquito. Y en ese, digamos que en ese transcurso del no poder negociar, pues se encuentra uno con unos wedding que básicamente primero te educan, uno entiende el tema y ahí decide qué es lo que uno quiere con la boda. Eso es como en mi experiencia y ahí va más o menos en la conversación lo que hemos traído con Juliana y digamos que hemos traído pues un par de proveedores de fotografía y todas esas tendencias que vienen, pero obviamente empezar a entender por qué te metiste a la industria, porque sabes que Lu, que a veces la gente dice, el abogado solo puede ser abogado, y eso no es tan así. Entonces, ¿cada cuánto hacen ustedes bodas? Bueno, Juan, te cuento, nosotros más o menos cada 8 días hacemos bodas. En mi caso, al inicio era muy seguido. Ya sí hemos puesto como un poquito más los pies en la tierra y estamos aprendiendo a vivir, porque esto es como que te vas yendo y cuando menos piensas dejaste de vivir simplemente para pensar en pro de cada boda y cada boda. Entonces, por más o menos una vez cada fin de semana. Este fin de semana te vi en una boda bastante bonita. Un cuento. ¿Cómo? Cuente a ver, ¿qué pasó? Esto fue todo un cuento, Juan, te voy a contar. De las peores cosas que te pueden pasar a ti como empresa, de las peores situaciones en las que tú puedas estar como empresa, la viví yo este fin de semana. Resulta que teníamos una boda planeada más o menos por un año en que veníamos en proceso de planeación. Se llegó el momento en que ya teníamos la ejecución de la boda. Llevábamos 4 días de montaje, era una boda donde es lejos de Medellín, estábamos más o menos unas 3 horitas de Medellín, era en la finca de los clientes.
Y pues montar una boda en una finca es un tema completamente diferente porque tú tienes que crearla básicamente desde cero. Desde cero tienes que prever el tema de baños, tienes que prever el tema de cocina, tienes que prever el tema de montaje de carpa y muchas situaciones más. En todo caso, lo más lindo de la historia es que era un lugar muy caliente donde pocas veces llueve y si llueve, pues llueve suave, pero no es mayor cosa. Teníamos el evento montado, 4 días antes llevamos en el proceso de montaje, eso quiere decir que ya teníamos para las 10 de la noche el día anterior de la boda ya el matrimonio en un 90% listo. Teníamos dentro de nuestros planes levantarnos más o menos a las 8 o 9 de la mañana para poder finiquitar detalles y a las 12 poder hacer entrega final del evento, volarme para ceremonia y terminar. Eran las 10 de la noche el día anterior cuando cayó la tormenta. No era un aguacero común, era una tormenta. Pero ustedes ya tenían allá medio evento armado. Todo, más o menos el 90% del evento ya estaba listo. Ya teníamos la carpa, ya teníamos las luces, ya teníamos las lámparas, ya teníamos las mesas, las sillas, los manteles, platos base, todo. Resulta que a las 10 de la noche cayó una tormenta y básicamente la carpa no pudo con toda el agua que cayó y la carpa colapsó. Completamente colapsó sobre todo. O sea, a las 12 de la noche más o menos ya no había matrimonio. Yo no tenía matrimonio, yo no tenía mesas, yo no tenía sillas, yo no tenía decoración. Pero espérate, o sea, vos estabas dando cuenta de eso en tiempo real. Sí, claro, yo estaba ahí viendo con todos mis proveedores parados alrededor cómo la carpa se caía a pedazos sobre todo el matrimonio. Todo quedó vuelto nada. Todo. Había un proveedor, era muy chistoso porque había un proveedor que sufría del corazón, No. se puso rojo y él empezó a hiperventilar y decía, creo que me va a dar algo en el corazón, corrió a tomarse la pastilla y él era, pero fue un caso que nos puso literalmente a todos los proveedores, en este caso está en compañía de Juli, ella era la decoradora de ese evento, yo era la wedding planner y teníamos un equipo, gracias a Dios y a la vida, muy profesional porque dentro de todo y aunque muchos entraron en shock y empezaron a hiperventilar y hacer muchas situaciones que lo sacaron de su zona de confort, no sé cómo Juli y yo, porque esto fue trabajo literalmente en equipo, aclaro, acá todos pusimos nuestro granito de arena y dijimos hay que solucionar, nunca paró de llover hasta las 6 de la mañana del día siguiente, mojados, vueltos nada, revisando con linternas alrededor que podíamos salvar a esa hora y a esa hora en la madrugada llamando proveedores de Medellín a ver quién podía mandarnos sillas, quién podía mandarnos mesas, quién podía volver a mandar follaje, quién podía volver a mandar proveedor con carpa, o sea, todo para poder volver a montar en lo que fue un montaje de 4 días, en 4 horas, un evento para que cuando la novia llegara encontrara mínimamente mesas, sillas, y proveedores dispuestos a sonreír a pesar de todo, diciendo, no te preocupes, todo está bien. Eso fue algo grave. Entre las 12 y las 6 de la mañana, la novia no se enteró. No se enteró y mi deber era que no se enterara. Digamos que uno como wedding planner, su primer deber o la primer norma que uno tiene que tener como dentro de uno es cualquier situación grave tiene que quedar en secreto y es nuestro deber como equipo resolver. Tienen que ser cosas extremas para poder yo llamar y decir, ok, hay una situación. No lo llamo problema, yo trato de decir siempre a los problemas. Pero eso era extremo, pues, o sea. Fue extremo, pero entonces no la llamé a ella, llamé al novio, que dentro de todo uno se vuelve como en cierta parte psicólogo y uno empieza a comprender quién es la tranquila, quién no lo es tanto, quién puede asimilar mejor las situaciones y en este caso llamé a Fernando. ¿Para qué horas llamas al novio? O sea, ¿a qué horas? Lo llamamos a las 7 de la mañana. Ok. Porque de una u otra manera él tenía que autorizar muchas cosas que de ahí en adelante venían. Que era, temas sí, económicos. pero entonces estamos en el aguacero, ustedes estaban terminando 12 de la noche. No, eran las 10 de la noche cuando terminamos ya. Y estaba bien normal, listo. Perfecto. De las 10 a las 12 ustedes estaban recogiendo para irse. Sí. Y se empezó a alargar el aguacero. La tormenta. Normal. Ajá. Y entonces... Un desastre. ¿Qué pasa entre las 12 de la noche y las 6? Trabajamos, no dormimos, llamamos, hicimos llamadas, coordinamos transportes. Los camiones comenzaron a salir desde Medellín con dirección al lugar donde nosotros estábamos, porque como te digo eran 3 horas de diferencia.
con el fin de poder pues ayudarnos y apoyarnos con todo lo que se había dañado. No, Porque qué literalmente lo tragedia, más men. básico es hacer como un checklist y decir, ok, ¿qué hay aquí que podemos resolver, que no puede faltar? Porque ya los lujos y los extra, olvídalos. Ya simplemente hay que sobrevivir y decir, vamos a tener un evento bien hecho, de calidad, pero sin excesos, que era algo muy bonito que teníamos en esa boda planeada. Entonces, bueno, así fue la historia. Trabajo en equipo 100% y digamos que me pusieron a prueba y a muchos creo que nos pusieron a prueba, pero es la anécdota de la vida No, pues es y que me superación imagino. total. Vení, pero entonces, Sí, Lu, o sea, listo, llega a 7 de la mañana, ya habías trabajado y habías obviamente reemplazado muchas de las cosas. sí. Llamas a las 7 y ¿qué le dices al novio? No, realmente no lo hice yo. En este caso lo hace mi apoyo, mi mano derecha, que es Jaime, mi esposo. Ok, Él es mucho más tranquilo que yo. Yo ok. sí, si el novio se pone a llorar, yo me pongo a llorar con él. Si el novio se pone a gritar, yo me pongo a gritar. Pues tengo un poquito más de sensibilidad que él. Entonces él básicamente dice, él me aprendió, entonces dice, no tengo un problema, Fernando, llamo a decirte que tenemos una situación. Anoche cayó una Mierda. tormenta. Básicamente estamos en este momento sin matrimonio, pero tienes un equipo dispuesto a apoyarte y a sacar tu boda adelante. No en las mismas condiciones, pero prometemos que va a ser así. Necesitamos únicamente que autorices todo lo que esto conlleva. Él ya tenía la lista de lo que eso conllevaba, que eran temas básicamente económicos. Hay que pedir masillas, hay que pedir, solucionar. ¿Y por qué masillas? Porque se quebró todo, Ah, es que todo. verdad que la carpa. Claro, Ah, era una carpa mierda. gigante. Era una carpa gigante, eso es muy pesado, todo cayó, todo colapsó, No. todo se quebró, todo, todo. Pero entonces, ¿qué pasó ahí? Buen punto, ya Fernando simplemente se quedó callado y dijo, hagan lo que tengan que hacer, confío en ustedes. Mierda. Ujú. No, Y marica. silencio absoluto hasta que la novia empezó a percibir un ambiente raro, empezó a decir como acá pasa algo, por favor díganme, me escribía Luis, pasa algo, está todo está bien Meli, algo con la tormenta de anoche, no para nada, todo está bien. Y pues no sé si se llegó a dar cuenta o no antes de que yo le contara, pero pues lo ideal hubiera sido que no. Llega el matrimonio, o sea, tú estabas derecha ese Sí, día. todos. No tuvimos una noche, no tuvimos un minuto de sueño. Ah, no, y para acabar de ajustar, nos despertamos y no había agua en la finca. No teníamos una gota literalmente No, de pues agua para no. recibir a 200 invitados en la boda, porque el aguacero hizo que los tanques colapsaran, no sé qué fue lo que pasó y no teníamos agua en la boda. Entonces, otro tema a resolver y cada vez que íbamos resolviendo un tema se daña otra cosa y sucedía otra cosa y se abrió un tubo y no sé qué. Y definitivamente una situación compleja, pero la sacamos adelante. Eso me lleva a un punto, Luis, porque sabes que en la preparación de la de nosotros yo no tengo un fondo de emergencia. No, deberías tenerlo completamente No, pues y necesario. con esta anécdota, así que Ujú, más. ujú. Cualquier cosa puede ocurrir y más en tu caso Ah, y en el lugar de la boda. Tienes que pensar en la lluvia, aunque no lo creas, sí, claro, o en los sea, vientos, en muchas cosas. eso, digamos que eso sí es, de alguna manera está planeado, pero no lo tenía, Imprevisto. no, sobre todo que no tenía el fondo ahí como pues para el de emergencia, ¿no? Y que ahora ya se me acabaron los fondos, pero lo voy a Seguramente toca abrirlo. Sí, importante. Bueno, entonces llega, bueno, y detrás de esa catástrofe, pues uno tiene ahí como pólizas o el proveedor pierde el tema o cómo, digamos que cómo funciona eso Juan, ahí. te voy a ser honesta. Resulta que estamos en una industria donde se llama, digamos que nosotros nos dedicamos a hacer eventos. Los eventos son igual a eventualidades, ¿cierto? Entonces, partiendo de esa idea, nosotros estamos expuestos a múltiples situaciones todo el tiempo. Situaciones como hubo un incendio y los invitados están adentro, entonces ustedes cómo van a organizar, cómo van a hacer. Digamos que Dios fue en este caso nuestro mayor aliado y permitió que eso ocurriera un día antes de la Hace boda. poco hubo un incendio en una boda que vi, pero no sé en qué país, eso fue Pero por eso ocurre fuera. mucho, bueno, eso Murieron ocurre como demasiado. 30 personas Ocurre ahí. demasiado porque los eventos están muchas veces montados con telas en el techo y utilizan fuego, por ejemplo, los artistas utilizan mucho los lanzallamas, entonces esos lanzallamas si no están previstos que tienes velos encima,
pues obviamente eso va a crear una catástrofe, velas mal puestas en el centro de mesa que inmediatamente se juntan con Obvio. con una pampa o algo así, pues se genera automáticamente el incendio, más madera, más cuanta cosa tú puedas imaginar, eso es automático. Y en nuestro caso, supongamos que hubieran estado todos los invitados ahí, o sea, que no hubiera sido el día Ujú. antes, sino el día después, a esa hora literalmente estaríamos en hora de rumba. ¿Qué hubiera ocurrido? Toda la gente, pues eso hubiera caído encima de todos, eso hubiera sido una catástrofe. Entonces, respondiendo a la respuesta que me hiciste, sí, completamente sí. Todos tenemos que tener nuestras pólizas de seguro para cubrir todas estas eventualidades que se presentan. Y obviamente ser abogada te da como una ventaja en cuanto a la Sí. planeación de los eventos y asegurarte un poquito más en temas de riesgos, Ujú. porque al final, sí, tú lo dices muy bien, o sea, es un evento. En Y, eventualidades. y, y digamos que por nuestra formación de abogados, pues seguramente uno sí va con el filtro Ujú. de aquí todo puede Todo pasar, puede todo suceder, puede el peor fracasar, escenario sí. puede ocurrir. Sí. Y en ese escenario, yo con Meli a veces, porque uno se excede en ver un poquito como esos escenarios Ah, catastróficos. no, pero tampoco. Yo sí voy va, aquí, Ah, no, pero te vas a con, traumatizar, eso no se no, puede pero hacer. sabes que con el tema de Vallasolano, yo soy como que aquí puede pasar algo. Sí, Entonces acá ahí puede haber una póliza, cómo sacamos una persona sí. de la zona en caso tal de que se nos accidente, en Ujú. fin, entonces empieza uno como que a ver el escenario y que al final es su trabajo, pues al final a ti te pagan es para que... Para ah, resolver. exacto, hace poco vi un video de una persona en la industria que decía, vea, yo no puedo evitar que llueva, Ujú. pero seguramente sí puedo tener sombrillas. Claro, Yo por no puedo, supuesto, los entonces, planes B activados, plan B, exacto. plan C y plan ¿Cómo D. se planean esos plan B? O sea, tú haces el cronograma y detrás del cronograma... Lo que pasa, Juan, es que como todo, como toda empresa, digamos que uno ya con los años de experiencia va, lo que te hace a ti grande, pues son dos cosas. Tu manera de ser humano, y aparte de eso, la experiencia que ganas tras de eso, ¿cierto? Entonces, digamos que con la experiencia que tenemos, nosotros ya sabemos que hay cosas que no pueden faltar en una boda. Por ejemplo, las sombrillas son una de las cosas que no pueden faltar por nada del mundo. Dependiendo de la boda que vamos a montar, comenzamos a percibir, entonces puede pasar esto, puede pasar aquello, necesito más personal, voy a necesitar a alguien que esté todo el tiempo, que eso ocurrió en una boda, todo el tiempo haciéndole así a algo para que se salga el agua. Ya dependiendo de la boda, tú empiezas a mirar esos plan B, pero eso es algo que ocurre tras de la novia no lo sabe. Eso es algo muchas veces lo hacemos y la novia nunca se da cuenta, acostumbro posteriormente contarles y sabes que me pasó esto y esto y esto y la novia no te lo puedo creer, ¿verdad? ¿Verdad? Eso ocurrió. ¡Oh! Yo no me di cuenta, gracias a Dios, porque si te hubieras dado cuenta pues sí sería un problema, pero realmente ocurre. Lu, mientras uno coge esa experiencia y, y parte de los clientes que llegan seguramente es Ujú. mucha recomendación. Sí, la mayoría. Antes de uno tener esa experiencia, ¿cómo empezar a diferenciarse en esa industria? Juanes, es muy difícil. Digamos que todos los que trabajamos en esto, es una industria muy compleja porque todos los días lo hacemos lo mejor posible. Entonces, no es que nos queramos mostrar de una mejor manera, pero sí somos demasiado optimistas a la hora de trabajar. Entonces, digamos que todos los días están eh, mostrando de maneras diferentes, haciendo trabajos más grandes, haciendo trabajos más bonitos, haciendo trabajos como con un sello muy especial. Y digamos que en nuestro caso lo que nos hizo, digamos así, crecer fue eso depende de cómo comiences, porque en mi caso yo comencé sin ánimo de llegar lejos. En mi caso yo simplemente comencé con el ánimo de hacer feliz mi corazón, porque era una situación tras situación que dije, tengo que tomar decisiones y este es el camino que yo quiero tomar y cueste lo que me cueste, que me costó muchas cosas, lo voy a hacer. Entonces en mi caso yo me fui dejando ir siendo yo misma y digamos que cuando tú eres así, la gente lo percibe. Entonces yo era de las que decía, es mi segundo evento, vas a confiármelo, es mi segundo evento y quiero que lo sepas, pero te prometo que va a salir
excelente. Qué No nota. puedo dañar mi nombre y es mi tercer evento y es mi cuarto evento y cada cliente supo me hace muy chistoso porque ese primer novio que tuve me recuerda mucho y me dice, Luis, y me acuerdo cuando me dijiste es que es mi primer evento y me acuerdo que esa vez mi esposo fue el conductor de la novia, yo fui mesera, yo recogí la basura, yo No. puse la silla, yo iba y venía, yo cambiaba yo hacía esto, o sea, hicimos de todo porque el presupuesto era así, pero yo simplemente necesitaba de ese pequeño Obvio, presupuesto el número, el para poder primero. ir. Obvio. Exacto. Ese primer cliente, ¿cómo llegó? Llegó de una manera muy especial. Digamos que cuando yo empecé en ese momento con una socia. La sociedad básicamente falló, fue una sociedad fallida porque teníamos diferentes expectativas. Ella lo veía más por el lado económico, yo lo Ok. veía más por el lado de ser feliz, ¿cierto? Entonces cuando tú tienes esos dos caminos siempre van a chocar porque a mí no me importaba para ese entonces decir, te lo hago, te Sí, lo claro, darte regalo. unas pelas Sí, ahí que le te toca a lo uno al hago y te lo regalo. principio. Y literalmente yo sobreviví durante un año. Me acuerdo que mis sueldos eran estos. Yo cobraba muy poco. Y lo que yo hacía era que lo mismo que cobraba lo invertía en la boda para que Pero la boda vos saliera mejor. alternabas siendo abogada No, o yo lo dejé. cortaste Completamente completa. lo corté. No te Lo corté, creo. completamente lo corté. No, lo corté completamente y sobrevivía. Entonces, mira, Juan, yo hacía de mis bodas eventos mejores porque yo lo que ganaba lo invertía en la misma boda. Entonces la novia llegaba y decía, ay, pero Luis, si yo tenía esa producción. No, yo te la mejoré. Yo te la mejoré. No. Entonces el cliente era como tuvo plus. El primer año fue, o sea, yo ganaba, invertía, ganaba, invertía, ganaba, invertía. Pero esa inversión que me dices son cosas que a ti te quedaban en el negocio. Para nada, era para mejorar los eventos y para mostrar, por ejemplo, habían bobadas que uno como wedding planner quiere hacer, que uno quiere que el evento se vea especial a nivel de detalle. Entonces el cliente no tenía el presupuesto para hacerlo, pero yo lo hacía. Entonces era un plus porque se veía lindo, porque se veía especial, porque marcaba diferencia, pero el cliente llegaba y para él era sorpresa, yo ya lo tenía fríamente calculado, pero porque mi deber era que saliera bien. Pues ya no lo haces. No, ya Ya, no lo puedo como hacer pa. tanto. No, mi amor, ya no lo puedo hacer tanto, pero quisiera. Pero me encantaría, pero no creas, Juan, uno Parce, muchas qué veces sí. nota. Oye, Sí, necesitabas comunicar lo que tú sí. podías Lo que hacer. podía hacer, porque si no existía el presupuesto por parte del cliente, yo cómo lo iba a hacer. Y al inicio es muy difícil que un cliente te diga a ti, ven, es que te voy a entregar este presupuesto para que hagas mi boda. Son presupuestos chiquitos. Aparte que no tenías referentes. O sea, tú No, no venías no, haciendo para nada. nada, no conocía a nadie. Hoy en día digo, hoy en día todavía me siento y miro muchas personitas a mi alrededor y digo, qué nota, qué nota, qué nota, qué nota, qué nota, todos tan tesos, todos tan profesionales, todos en la industria como tan, no, somos insuperables porque ahí va a sonar un poquito raro lo que voy a decir, pero para mí realmente Medellín es uno como esos referentes que uno dice, pucha, qué nivel de proveedores los que hay allá, qué nivel, en todos los sentidos, en catering, en servicio de fotografía, en servicio de wedding planner, decoración, todos los días estamos como en pro de crecer. Pero, que nota eso porque, claro, o sea, necesitabas vender lo que de pronto aún no te compraban. Y Ujú. empezaste a fabricar ahí como todo el tema, pero antes de empezar a hacer esas bodas, ¿cuál fue el punto en que dijiste, este es mi llamado y me tengo que dedicar a ser wedding planner? ¿Qué pasó ahí? Bueno, Pues porque es que vea, Juan. Te voy a es contar, un digamos que cambio de frente eso viene de fuerte. hace muchos, muchos, muchos años. De hecho, esto es algo que a muchos, digamos que nos vamos a identificar con el tema. Cuando yo me gradué, digamos que mi primera opción de carrera era diseño de interiores. Entonces me acuerdo que en ese entonces la colegiatura estaba muy reciente con la carrera de diseño de interiores y yo tengo un papá, todavía lo es, que es muy conservador, muy, muy conservador. Entonces cuando tú vienes de una familia donde tu papá provee, donde tu papá es el jefe, donde tú todavía eres muy niño, porque siento yo que cuando nos graduamos todavía estamos como, ¿para dónde voy? ¿Qué es lo que voy a hacer? Te dice, yo llegué y le dije, papi, quiero estudiar diseño de interiores, ya tengo la universidad, ya fui, la conocí porque el colegio nos llevaban y me enamoré, quiero ser diseñadora de interiores. Y él me mira y me dice, oye, ¿tú crees que tú vas a ganar plata y tú vas a sobrevivir siendo una diseñadora de interiores? Olvídese, yo eso no se lo voy a pagar. Entonces yo, como era en ese entonces muy mimada, yo dije, no, papi, no, tranquilo, entonces voy a estudiar derecho.
Pero yo lo veía por el lado lindo de la historia. Yo pensaba que el derecho era como ayudar a los demás, como que yo voy a estar en Ok. pro porque tengo ese corazón. Entonces yo era como, voy a estar en pro de ayudar a los demás y ta, ta, ta. Y después, cuando la vida me empezó a poner, porque la vida me puso en trabajos donde la historia no fue así, donde la historia era dura, donde la historia era cruel. Y llegaba llorando a mi casa y llegaba triste y era infeliz. Y yo decía, puta, esto me está matando, porque yo era como, acabo de quitarle el trabajo a esta personita. Acabo de dejar sin trabajo a esta personita que tiene tras de él 4 hijos, porque ese era mi trabajo, era lo malo. Entonces yo le cogí cierta fobia, porque siento que fue como, y empecé como en contravía de lo que yo era. Y yo dije, ¿yo para dónde voy? ¿Yo qué voy a hacer? Tengo que poner una pausa. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Un día, yo, desde chiquita, me acuerdo que era de las que en la unidad iba y decía en vacaciones, yo hacía vacaciones recreativas, yo llegaba y tocaba las puertas, ¿tienes niños? Yo voy a hacer vacaciones recreativas, yo tenía por ahí 8 o 9 años y yo le hacía comprar a mi papá crayolas, plastilinas, cosas, y yo los sentaba todos abajo en la unidad a hacerles vacaciones recreativas, hacía fiestas en el salón social y cobraba la entrada, y yo era como así, pero yo nunca sentí que dentro de mi ser existiera como esa posibilidad de crear eventos grandes, pero sí iba alineada por ese caminito. Y un día una amiga se iba a casar y me dijo, Luisi, ve, imagínate que me voy a casar. Y empecé a averiguar y hay un servicio de alguien que se hace llamar Wedding Planner. Eso fue hace Hay 8 8 años. años. Un servicio, En sí. ese momento, ese cargo o esa profesión y eso no estaba tan... O sea, No, eso era una no. micro O sea, tendencia, sí, pero no. Digamos que sí estaba, no, yo creo que eso ya viene de mucho tiempo atrás, pero era un pero sí era lujo, o como sea, un ya no es lujo. un No, obligatorio, exacto, porque era un ya hoy lujo. el que se va a casar es un obligatorio. Era un completo En ese lujo. momento era el que tenía Ujú. wedding, era porque pues Sí, era... exacto, porque en el caso de ella me dijo, hay un servicio que se hace llamar Wedding Planner, me dice que me va a planear mi boda y me cobra tanto, yo no tengo para pagar eso, vos que sos tan creativa, ¿por qué no me ayudás? Y yo le dije, ¿y qué tengo que hacer? Y me dijo, no, básicamente ayúdame porque yo no tengo tiempo, entonces yo le dije, ah, perfecto, entonces yo te ayudo. Entonces así fue cuando empezó la historia y empezamos a revisar y a conocer proveedores y a entender por qué camino iba y yo básicamente me fui metiendo sin querer queriendo y cuando menos pensé dije, qué nota, me hace feliz, lo que hace mucho tiempo yo no sentía, estoy vibrando, lo que yo hace mucho tiempo no sentía. Y le mencioné a mi novio, que para ese entonces era mi novio, ya es mi esposo, le dije, Jaime, mira, esto está pasando, ¿vos qué pensás? Y me dijo, nada, Luisa, renuncie. Yo creo que siempre tiene que haber como ese motorcito que te Sí, dice, claro. tírese al agua, porque uno con sus propios miedos y sus propias creencias, a uno le dan todavía pánico muchas cosas. Y él me dijo, tírese al agua, renuncie, póngase a estudiar primero, pues uno con su mente como de, voy a estudiar, voy a Sí, hacerlo claro. bien hecho desde el inicio. Entonces me dijo, renuncia, vete a estudiar. Y me acuerdo que ese primer curso me lo pagó él. Yo no pagué ni un solo peso de eso ¿Estudiar qué? para hacer wedding planner. Ok. Si tú lo vas a hacer bien en esta industria, tienes que estarte capacitando. Si tú no te capacitas, estás llevado, porque tienes que estar todo el tiempo en pro de conocimiento. Y a uno, bueno, entonces yo empiezo a estudiar, pero ¿qué me enseñan ahí? Te enseñan lo básico. Digamos que en ese primer curso fue un curso básico, me acuerdo que fue 3 días y yo con eso dije, sentadita así mirando a Mónica, que en ese entonces era quien me lo hizo, yo no parpadeaba y yo dije, nunca en mi vida fui tan feliz en una clase, yo me No quedaba te dormida en creo. las clases de derecho, yo era las que se sentaba atrás y se dormía o hablaba y la regañaban y la sacaban de clase porque nunca me sentí 100% en el lugar correcto. Ajá. Entonces vos ahí entendés que se te viene un montón. A mí, yo tuve una crisis existencial, lo recuerdo bien, porque a mí se me vinieron un montón de cosas a la cabeza y yo dije, ¡ah! Acabo de perder tantos años de mi vida en algo que tal vez no me Total. hacía feliz. Y entonces, pero no fue perdido, ok, ¿qué voy a sacar bueno de eso para llevarlo a? Entonces ahí fue donde ya Celestia creció, no creció, nació por el apoyo básicamente de Jaime y me acuerdo que vendí todo. Yo me quedé sin nada para poder sobrevivir ese primer año. No tenía cara para poder llegar a decirle a mi papá, papi, es que mira, yo voy a hacer esto, yo me voy a dedicar a esto. Y me acuerdo que él decía, vas a hacer fiestas, tú vas a hacer fiestas. Y yo le decía, sí, voy a hacer fiestas. Y todavía me dice, ya lo dice con más orgullo, pero me presenta como, mi hija tiene una empresa de fiestas. Pero digamos que eso era la parte como más Total. dura. Y ahí fue. Lu, en ese camino, hace 8 años,
normalmente la industria como que se ha venido especializando mucho en que ya la wedding no es la que decora, no es la que... No. porque al principio, o al menos como cuando uno estudia como esa evolución de la industria, la wedding era como la todera inicialmente, la Ujú. que hacía todo el tema de la decoración, después digamos que hacía la logística para que todo Sí, porque era todo muy funcionara, orgánico. Sí, pero ya hoy no. ya uno ve como esa especialización de cada uno de esos roles y tú has estado en toda esa evolución de la industria. Ujú. ¿Qué sigue o ¿Qué qué se es, viene? qué se viene Mágico. para esa industria y Es mágico, es completamente mágico. Los clientes de hoy en día, digamos que son clientes que tienen la mente abierta, 100% abierta. Entonces ya no son bodas tan clásicas, ya no son bodas como tan hechas a la medida en que mi papá y mi mamá me están pagando la boda, entonces yo debo hacer lo que ellos quieren que yo haga, sino más bien son clientes que yo estoy pagando mi boda y yo voy a hacer lo que a mí se me dé la gana, literalmente. Entonces van en contravía de muchas creencias y de muchas costumbres y creo que para el 2024 esa tendencia va a estar full porque son bodas 100% personalizadas, hechas a la medida, hechas a lo que el cliente quiere hacer. Y pues si nos ponemos a ver, todos los seres humanos somos completamente diferentes, tenemos creencias y costumbres completamente diferentes y en ese orden de ideas ahí es donde se van creando tendencias propias, 100% personalizadas. ok. Ya no es como, quiero la boda de este porque lo hizo así, no. Quiero mi boda así porque yo soy así. Tienen ADN. Entonces, una nota todo lo que se viene. Lu, pero eso obliga a, o sea, a rediseñar el negocio casi Todo. que boda por boda, Sí, porque sí. Por no, eso es que tú no puedes cargarte de trabajo, digo yo. O sea, en mi caso, mi empresa funciona de la siguiente manera. Yo no me cargo de trabajo porque a mí me gusta generar experiencias únicas y personalizadas. Entonces yo no puedo dedicarle el tiempo a 80 clientes si tú tienes que dedicarte a cada cliente como si fuera único. Eso es imposible. Aunque tú tengas una red de apoyo completamente grande, tú tienes que tener tiempo para eso. Entonces, en mi caso funciona así y es un poquito agobiante, pero es muy satisfactorio ver el ¿cuántas bodas resultado. puede atender Lu en el año? Normalmente al año, en promedio este año, unas 50 bodas. O sea, bueno, sí, eso, pero es igual es una encima de otra, o sea, y Ujú. si nos toca reinventarnos, el equipo debe de ser grande o No, no si es vieras Juan grande. que no. Mi equipo es un equipo, digamos que no pequeño, pero sí es un equipo muy sustancioso. Es un Pero sí equipo tienes que tener una cadena de muy proveedores grande, y muy muy. responsable, porque si tú innovas en la boda, en cuanto al diseño y en cuanto a todo el tema de la Ujú. planeación, pues seguramente tus proveedores también van a tener que innovar, reinventarse y Todo cada el vez... tiempo. Por eso es que, digamos que en nuestro caso, sé que estuviste acá con Juli, ya lo mencionaste, yo también lo vi, pero en nuestro caso, Juli y yo, digamos que hemos sido como así, en el sentido en que yo digo rojo o morado y Juli inmediatamente empieza a maquinar y comprende perfectamente la idea que yo hice. Lo que pasa es que todos tenemos habilidades diferentes. Juli en la parte gráfica, yo creo la idea, Juli entonces la transforma y finalmente la plasma, pero ahí es donde tú tienes que tener un equipo que sea completamente, que compagine contigo, porque si no, eso es completamente inviable desde todo punto de vista. A mi parte de lo que me ha parecido en la industria, lo más difícil, y no sé si vas a coincidir en eso conmigo, pero lo más difícil de la industria es que tú tienes clientes sin recompra. No existe. Porque normalmente Mm-mm. cuando... Qué fuerte, o sea, qué fuerte porque mira que tú tienes un cliente y normalmente en un negocio la tasa de adquisición de cliente es muy costoso, o sea, es lo Ujú, que tú te gastas para atraer una persona y ujú, que te consuma. Pero parte de ese esfuerzo uno ve que ese cliente lo puede fidelizar y llevarlo, claro, y ujú, meterlo al embudo y ofrecerle ujú. más servicios y demás. Yo siento que en esta industria la recompra puede ser cero. Con el mismo cliente sí, pero con clientes que están ahí en el radar existe. ¿Por qué? Porque tú tienes un voz a voz. Entonces tú hiciste esta boda, por ejemplo, la que acabo de pasar este fin de semana, y de esa boda ya hay tres.
¿cierto? Porque hay tres, porque supieron y se dieron cuenta de todo lo que sucedió y aún así llegaron y vieron una baja precios y no se lo podían creer y dijeron, ¿cómo así? Pero es que eso en serio pasó, eso en serio pasó, no, pues esto está perfecto, yo nunca lo hubiera imaginado. Entonces mira que lo que generas no es con el mismo cliente, sino con quienes están alrededor viendo ese proceso. Ese tema a mí me parece muy difícil. Además que ni siquiera hay segundas oportunidades. Tú solo tienes esa oportunidad para hacerlo bien. Tú te casas, Juanes, y tú vas a decir, ok, me caso hoy y mi boda fue perfecta, o me casé hoy y mi boda fue un desastre. Tú no tienes oportunidad para decir, oye, prométeme que la próxima vez tú me lo vas a hacer mejor. No, ya no existe esa próxima vez. Esa próxima vez no existe, es esa oportunidad y ya. O sea, tú estás planeando uno de los mejores días de una persona en un día y ese día se queda ahí, ese día no trasciende. Trasciende en su memoria de lo bien que pasaron o trasciende en su memoria de lo horrible que fue. Es qué fuerte. Pero tú cuando te sientas con la pareja, Ujú, transmites eso. Desde completamente. la información, Sí. partes desde lo malo. O sea, esto puede pasar No. o no. Ah, O no, no, cómo no. se Ah, transmite, no. cómo se transmite ese mensaje, obviamente porque pues uno como pareja sabe, pero ese día no puede fallar nada. No puede fallar Sin nada. embargo, Fallan, cosas fallan, ¿sí? puede Pues pasar. obvio, casos de fuerza mayor, caso fortuito, muchas cosas pueden ocurrir, pero realmente la idea es que no suceda nada que no se pueda controlar. O sea, la mayor parte de las cosas tienen que tener un radar de control. Entonces, parte de ese mercadeo y parte de tu publicidad es un gran sistema de referidos. Ujú, sí. Redes sociales, me imagino que es por el tema de referente en Digamos porque fotografía. redes sociales en este caso ya es tendencia, o sea, ya todas las personitas hoy en día están metidas y están inmersas en todo lo que tiene que ver con la tecnología y con todas las redes sociales, hay que hacerlo. Pero digamos que soy la que más me muevo, no, soy la que tiene una personita encargada de redes sociales, no, yo no tengo esa red de apoyo, no la tengo, todo lo hago yo de manera orgánica y de hecho, por ejemplo, todavía me cuestan muchas cosas, Juan, a mí, por ejemplo, hablar en público me cuesta mucho, estoy como ahí mejorándolo cada vez más, pero me cuesta, pero trato de hacer lo que sí hago bien, me gusta escribir, entonces trato de contar las historias a detalle de lo que pasó en esa boda y de conectar con otras personitas que puedan decir, qué nota, eso me gustó. Tú lo decías ahorita, que me parece que también es una tendencia muy fuerte y es Medellín como el epicentro de un desarrollo de una Mm, industria de bodas destino. Y eso, digamos que trae consigo una diversidad cultural ujú, sí. impresionante. Entonces, eso lleva a que uno le toque primero adaptarse con un idioma y segundo, digamos que a unas costumbres o a unos referentes completamente diferentes. Ujú, ¿Te ha tocado o cómo, sí, claro. digamos que cómo se está preparando esa industria en Medellín para recibir ese intercambio Me ahí encanta. Esa cultural? pregunta está muy bacana. Bueno, mira, digamos que Medellín como tal, yo tengo denominado Medellín cuando a mí un cliente llega y me dice, Luis, y mira, es que básicamente estoy entre Medellín y X ciudad. ¿Tú por qué dirías que yo me debo casar en Medellín? Digamos que esa es una pregunta muy frecuente y en las reuniones mías son así. Estoy entre esta ciudad. ¿Tú por qué crees que yo me debería casar en Medellín? Y entonces mi respuesta siempre es sonreír y decir, Medellín es amor, porque literalmente tú piensas en Medellín y piensas en orden, piensas en montañas, piensas en verde, piensas en que todos los días se están creando tecnología nueva, en que todos los días estamos ahí a la vanguardia de todo lo que está ocurriendo y porque acá tenemos todo en gastronomía para ofrecer, que es como el tema más fuerte en cuanto a cultura. Cuando una persona llega dice, pero es que a mí me gusta comida así, así y así, allá me la pueden ofrecer, todo lo que quieras tenemos para ofrecerlo. En este momento los chefs son de categoría internacional, entonces acá tenemos chefs internacionales, DJs internacionales, tenemos todo lo que tú puedas imaginar que se quedan pañales a muchos otros lugares que hemos tenido la oportunidad de presenciar y de conocer y decimos, wow, es que estamos muy bien. ¿Cómo? Por aquí tengo varias cosas porque has dicho, has tocado unos temas muy bacanos y es
Digamos que en ese cambio y en recibir como esa nueva ola de clientes que Ujú. seguramente van a ser diferentes, uno normalmente piensa que crecer es crecer hacia afuera, es decir, Mm, tener más presencia en otras ciudades, ujú, tener un crecimiento, digamos que exponencial por fuera. ujú. Pero si el crecimiento se está generando en Medellín, En mi caso, por ejemplo, es muy lindo, porque en mi caso, por ejemplo, me dicen, Luis, sí, haríamos la boda en Cartagena o haríamos la boda en Cali, perfecto, yo no tengo problema, la podemos hacer, pero antes de ir allá quisieras visitar Medellín. Ah, no, no lo tenía en cuenta, no, siento que no, siento que es súper peligroso, es lo primero que me dicen, es súper peligroso y no quiero. Y yo les digo, no, te invito a que vengas y primero lo conozcas y luego entonces tomamos la decisión si lo hacemos allá o lo hacemos acá. Es muy cruel lo que estoy diciendo, pero realmente yo soy de Medellín, amo Medellín y conozco de pies a cabeza todo lo que les podemos ofrecer, entonces qué rico que se aventuren y lo hagan acá como primera opción. Si no está dentro de su radar y definitivamente no lo quiero, perfecto, lo podemos hacer en otro lugar. Pero Medellín lo tiene todo. Todo. Llegan a Medellín y quedan enamorados. Completamente en enamorados. ese, en esa industria, si por ejemplo a ti te tocara volver a empezar de cero, Ujú. ¿qué, qué volverías a hacer? O sea, Ay. como que, ¿sabes qué? Para esa wedding que está empezando Ujú, y que quiere dedicarse a eso, ujú, atrevámonos ahí a dar como unos pasos de yo volvería y me dedicaría a hacer esto en un mercado que se viene ujú. desarrollando mucho. Siento que en Medellín, aunque hay cierta competencia, Ay, sí. todavía no hay mucha. Ujú. Es mi lectura. Ok, pero sí lo hay. Sí hay Sí, mucha competencia. sí, Y en sí. precio. Sí, no, 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 no. No es en precio, porque realmente no soy de las que me pongo a mirar cuánto están cobrando los demás. Yo he crecido de manera orgánica, entonces yo hago lo que siento que está bien y lo que yo cobro lo que creo que está bien por mi trabajo. Pero sí, todos los días están certificándose personas nuevas, todos los días están creando empresas nuevas. Creo que este nicho va disparado, disparado. ¿Qué hacer? ¿Cómo ¿Qué volver a hacer? empezar? Mm, ¿A qué le linda esa apostarías? Listo. Lo principal es apostarle a lo que hay dentro de ti. Yo siempre he dicho que lo que tú tienes dentro no lo tiene absolutamente nadie. Y eso es lo que te hace diferente y especial. Entonces, brillar con luz propia creo que es como el primer paso. No estar rebuscando qué hace este, qué hace aquel, que no, sino que brilla con luz propia y haz lo que dentro de tu intuición crees que está correcto. Segundo, aprender mucho, estudiar demasiado. Creo que tenemos que tener conocimiento absolutamente de todo, desde cómo poner un cubierto hasta cuál es la manera correcta de poner las copas y de ahí en adelante, si se llegara a caer un arreglo, cómo lo puedo arreglar y cómo lo voy a hacer. O sea, desde lo menor a lo mayor tienes que tener conocimiento, entonces tienes que ser una persona que estudie. Si tú no estudias, si tú no aprendes de culturas, tú nunca vas a poder hacer cosas diferentes, pues porque tú no sabes, tú estás haciendo lo que los demás hacen, entonces te conviertes en un robot. Lo ideal es aprender, tener ese conocimiento y a partir de ahí crear tu esencia. Eso sería como lo principal. Y lo segundo, básicamente, es que primero trabajen un tiempo en esto para que comprendan la magnitud de lo que es. Porque todo suena muy lindo y hay mucha gente que me dice, que nota tu trabajo, yo haría lo que fuera por estar haciendo eso que tú hoy en día haces. Pero esa es la parte bonita. La parte triste de la historia es que tú muchas veces sacrificas tiempo y tu tiempo queda literalmente limitado. Tú sacrificas tiempo con tu familia, tú sacrificas tiempo con tu hija. En mi caso tengo una hija y me ha tocado duro porque yo soy de las que voy, la visto, la organizo, pero salgo la otra vez para Aparte matrimonio. que es el fin de semana Es muy donde complejo. se Entonces las clases trabaja. de baile va otra persona con ella, las clases de lo que sea va otra persona. Me pierdo de muchas cosas importantes en la vida de mi propia familia. Y eso no siempre lo comprenden, no lo toman de buena manera y dicen, es que tú te estás acabando con ese trabajo. No, no es que me esté acabando, es que básicamente te apasiona tanto que lo haces con tanto amor que al fin y al cabo se te olvida lo que tienes alrededor. Pero eso no es para todo el mundo. Entonces no pueden crear una empresa de entrada, no pueden aventurarse a esto tan así, tan fuerte de entrada, porque es que primero hay que conocer los pasos que hay que dar. Eso creo que sería importante tenerlo en cuenta.
Y parte también de esas tendencias, Lu, hay un tema pues que es como transversal a todas las industrias y es el tema de la sostenibilidad. ¿Cómo vienen ustedes incorporando ese tema de la sostenibilidad? Una nota. En el 2024, este año se vio fuerte, pero creo que el próximo año se va a ver mucho más fuerte y cada año más. Los clientes hoy en día piensan mucho en ese tema, piensan en cómo vamos a hacer bodas sostenibles, cómo vamos a hacer una boda optimizando todos los recursos que podamos, cómo vamos a hacer una boda sin dañar el medio ambiente, cómo vamos a hacer una boda sin llenarla de flores y luego cogerlas todas y para la basura. Eso es un tema particular. Y lo más lindo de todo es que hoy en día los seres humanos ya estamos como más capacitados en ese tema, entonces tenemos más como esa pauta de entrada para decir esto sí lo quiero y esto no lo haría, esto lo haría y no lo haría. Y no solamente yo, sino todas las empresas nos hemos ido capacitando para poder buscar nuevas opciones de cómo, por ejemplo, hacer compostaje, como por ejemplo coger esas flores que hoy teníamos y ponerlas a secar y luego eso que está seco traerlo de nuevo y hacerlo que se vea bonito en complemento con poquitas flores naturales. Entonces digamos que todos los días estamos como en pro de eso y lo lindo es que todos los flores estamos comprometidos con ese tema. O sea, ya hay un interés, Sí. o sea, los clientes Sí, ellos llegan pensando en te eso. lo Ellos piden. llegan pensando en eso. Todos los clientes llegan pensando en ese tema. O sea, que eso puede ser un diferenciador fuerte en la Y eso es industria. lindo. Hay un proveedor que lo hace muy de lleno y se enfoca mucho en el tema de cómo hacer para que las cosas vuelvan a tener 2 y 3 vidas al tiempo y lo hace excelente. Y creo que digamos que es como esa pauta y ese punto de partida para que todos los demás dijéramos, ok, sí hay que ponerle atención a esto y lo debemos hacer bien. Otra tendencia que pues digamos que hay un estudio de mercado que vengo como entendiendo, hay un tema de bodas virtuales que se Sí. generó desde pandemia y Sí. como un micronicho muy fuerte. Ujú. Un tema, pues la sostenibilidad, inclusión de tecnología, pero hay un tema que en particular lo estoy como entendiendo en San Andrés y es inclusión cultural en las bodas. Una nota. Cuando tú vas a bodas de destino Ujú. y tratas en serio de que tus proveedores sean de la zona y generar ahí un crecimiento económico. Sí, es súper hermoso. Digamos que por temas de sostenibilidad, retomando el tema de sostenibilidad, también es muy prudente tener proveedores de la zona. Entonces, muchas veces involucrarlos dentro de los procesos hace que tú obtengas mejores precios, haces que ellos también crezcan como empresa y tengan sus propios reconocimientos y eso es muy chévere. En mi caso, por ejemplo, tratamos de involucrar, la mayor parte de mis bodas son bodas destino, entonces son clientes que vienen desde el exterior a casarse a Medellín, sea porque alguno de los dos sea de Medellín pero se fue a vivir hace muchos años a otro país o porque definitivamente se quieren aventurar junto con todos sus invitados y traen sus invitados a aprender y a conocer Medellín. Entonces, en este caso, tenemos muchas oportunidades donde llevamos artesanos y en vivo durante el cóctel hacen lámparas, entonces hacen mimbre, entonces hacen, se me olvida el nombre, con flores, ¿cómo? Sí, ok. Hacemos cerámica, hacemos diferentes actividades que son muy propias del lugar donde estamos haciendo la boda o como tal de Medellín y ahí es donde se crea la diferencia y hacemos parte de lo que viene siendo pues como Y en ese, porque es que se me vienen aquí muchas cosas en ese proceso de las bodas de destino. Uh-huh. Tú vas a tener una familia que llega con X cantidad de invitados a Medellín. ¿Has pensado que de alguna forma te puedas escalar o te puedas entrar a la industria también de turismo para generar una experiencia ahí con esos invitados? Esta industria lo mueve todo, Juan. Vea, nosotros movemos absolutamente todo. Desde el momento en que el cliente te dice, ok, Luisa, quiero que seas tú la persona que va a planear mi boda. Yo ya tengo encima 2 responsabilidades muy grandes. Una, hacerle de ese día el mejor día de sus vidas. Y dos, que todas esas 100 o 200 o 250 personas que se van a aventurar a venir a conocer Medellín por primera vez, a tomarse el tiempo de sus vacaciones para comprar un tiquete, ya ahí empezamos,
compraron tiquete hacia Medellín, llegaron a Medellín y tienen que hospedarse en un hotel que les brinde una experiencia chévere y que puedan decir es que allá hay un hotel súper top y se llama así, que depende básicamente de la cantidad de invitados que tú vayas a tener, el transporte, porque muchas veces ellos vienen con miedo, entonces son, ok, ¿y qué transporte me van a recomendar? Entonces nosotros normalmente recomendamos empresas de transporte que los va a estar llevando, empresa de turismo que les va a ir a conocer diferentes planes dentro de Medellín para que ellos puedan observar a Medellín desde diferentes caras, no solamente la parte bonita, es que acá también hay historia. Entonces, mira, esto es lo que hay, esto es lo que había, esto es lo que queda, ¿cierto? Y para allá es para donde vamos. Entonces, digamos que eso es lo que nosotros tratamos de hacer todo el tiempo, mostrar la parte de la gastronomía, eso es fundamental. Entonces empezamos con el tema de un welcome party, entonces ahí ya prueban por primera vez la comida que les podemos ofrecer, el baile que les podemos mostrar. Acá tocamos todo, todo. Es una nota. Sí, porque sabes que parte de esas tendencias de la industria es no solamente enfocarse en la experiencia de la pareja como el matrimonio, sino enfocarse en la experiencia de los invitados, porque al final siento que la industria de como de bodas y de matrimonios sí es una industria muy transversal, que pega con turismo, Todo. que pega con entretenimiento, pero es la industria de, pues, de los alimentos y es muy transversal y siento que puede ser un punto como de conexión a diferentes industrias en la que si hoy los weddings son capaces de abarcar esa conexión con proveedores, pueden generar una tendencia y unas empresas exageradamente gigantes. Sí, así es. Que vas a tener 200 invitados, 100 invitados y son 100 consumidores que vienen casi a que tú Que hacer lo ocupan, que tú les digas. claro, ellos se dejan guiar, ellos hacen lo que tú como anfitrión les estás proponiendo, porque ellos no conocen, porque ellos simplemente dicen, ok, dime qué hago, yo lo hago. Entonces literalmente es así. O sea que uno podría compensar esa recompra de que no hay recompra con una La experiencia. relación, claro, con una relación de fidelidad, de fidelización con la pareja, pero con todos sus invitados en un tema de experiencia. Así es. De si no hay otra tendencia que veo, me ha aparecido mucho, inclusive en redes sociales, que es el minimalismo en las bodas. Sí. Cuéntame, eso qué es, o sea, ¿qué significa hacer una boda minimalista? Hoy en día, digamos que como las bodas son tan personalizadas y a nivel de detalle y tenemos mentes tan abiertas tras de eso, buscando cómo hacerlo diferente, hoy en día podemos hacer una boda perfectamente frente a una cascada, literalmente, y el escenario perfecto es, no, es que mira a tu alrededor, están las montañas, está la cascada y estamos nosotros dos acaparados, ¿sí? O podemos hacer una boda perfectamente donde los novios dicen, no, Luis, es que lo que yo quiero que sea imponente en esta boda es la comida. Entonces vamos a tener diferentes estaciones de comida, pero no vamos a llevar absolutamente nada al exceso, ¿cierto? Entonces depende desde qué punto lo veas, porque esa pregunta es muy extensa, pero el minimalismo viene dependiendo de qué tan grande quiera generar toda esa experiencia. El escenario perfecto frente a un lago o simplemente vamos a hacer fuerza en esto y vamos a dejar lo demás sin importancia. No sin importancia, sino que le vamos a dar relevancia a esto. Siento una industria creciendo enormemente, que se viene desarrollando bastante y con estas tendencias, pues obviamente uno puede generar unas conexiones con otras industrias. ¿Cuál puede ser o cómo planeas el siguiente año? O sea, tú te sientas o ya tienes las bodas muy full y tienes la agenda o la planeación de las bodas va a 2, 3 años. ¿Cómo funciona? Juanes, es súper divino porque, por ejemplo, nosotros, en nuestro caso, pues como empresa, digamos que para el 2024 ya las fechas que quedan, digamos que disponibles son muy pocas. Nosotros ya estamos enfocados 100% en bodas 2025. Entonces tú ya tienes el primer semestre del año 2025 planeado en el sentido en que ya son clientes que te contrataron y que están pensando en, ok, ¿qué vamos a hacer? Porque aunque no lo creas, cuando llegas a una locación y preguntas, ¿tienes fecha disponible? Te dicen, no, no hay, tenemos para el 2025. Entonces tú no puedes planearte a corto plazo, tú tienes que planear
todo lo que conlleva que tú como empresa vas a crecer o vas a hacer a largo plazo. Porque es que tenemos ya hasta el 2025, es muy triste, pero tú dices, puchi, si yo para el 2025 estoy mal, si yo para el 2025 no tengo salud, ¿yo qué voy a hacer si ya tengo medio año vendido? Pero, pero literalmente eso es lo que está ocurriendo, y no solo conmigo, con muchos proveedores. Pero y entonces, ¿cómo, o sea, cómo, listo, ya tienes 2024, me Sí, imagino que ya, sí, ya vendido? sí, son bodas que ya en su mayoría están planeadas 100%. Y en el camino vas adaptando esas tendencias que te vas Sí, por encontrando. supuesto, porque lo lindo de la historia es que tú como cliente contratas un servicio donde a ti te personalizan, entonces tú no tienes que decir es que eso fue lo que yo contraté y finalmente eso es lo que voy a tener. Si tú me llamas dentro de 3 meses y me dices, Luis, y sabes que todo lo que yo había pensado en rojo, ya no lo quiero en rojo, yo lo quiero verde. Tú tienes tiempo de poder decir, ok, vamos a cambiarlo y cómo lo vamos a planear nuevamente y cómo lo vamos a pensar, porque para eso estamos nosotros. En ese aspecto de obviamente crecer en una industria, ¿cómo, cómo, cuál es el siguiente paso? Porque es que al final, sabes que tú lo decías ahorita, o sea, en esa industria se crece o con el número de bodas Ujú, o con el valor pues del servicio, pero al ujú. final sí es un poquito una relación entre hora trabajada y hora pues que estoy como teniendo con el cliente, porque hay 52 semanas y ahí Ujú. no nos podemos mover. ¿Cómo crecer en esta industria? O sea, ¿qué sigue en cuanto al crecimiento de una empresa que ya funcione en la industria de bodas? No bajar la guardia. Yo creo que eso es lo primordial. Tú no puedes bajar la guardia porque todos los días está creciendo y están emprendiendo nuevas empresas con el ánimo de nuevas ideas y con el ánimo de hacer cosas también muy diferentes. Entonces yo creo que lo que a ti te hace diferente es que sigas conservando primero esa esencia que desde el inicio te ha hecho brillar, ¿cierto? Que en nuestro caso, digamos así, y por lo que nos hemos caracterizado es por la calidad humana, más que tener una empresa que te apoya con su experiencia, tienes un grupo de amigos que te apoya con todo lo que sea necesario para que tú como ser humano te sientas bien, pero a su vez tengas el día soñado. Entonces yo creo que básicamente seguir con nuestra esencia, seguir brillando con luz propia y mantenernos a la vanguardia. Creo que eso es importantísimo. Sí, porque es que uno termina siendo amigo del wedding. Ujú. O sea, es un Mi año mejor amigo, hablando mejor amigo. casi que Ujú, diario, resolviéndole a uno los sueños y traduciendo. ujú, Porque al final es cómo combinar entre uno querer ser muy creativo y no tener los suficientes recursos ujú. para lograr lo que uno quiere hacer. Y ahí en la mitad está el wedding traduciendo como esos sueños y la falta de presupuesto en muchos temas. Como para esas personas de pronto que ya tienen los planes de casarse Ujú. y que todavía no han enfrentado, porque uno, bueno, eso no me pasó a mí, pero básicamente desde el día y hora que yo le propuse a Melissa, ese día empezó la tarea La historia. de mirar Sí. referentes, de esto es lo que yo Ujú, quiero, porque yo le decía a Juli, parte de eso es que el sueño rosado, ujú, al menos en lo personal, no se ujú, discute. ujú. O sea, yo nunca hablé eh, desde el matrimonio, como que nunca tuve la conversación de nos queremos casar así porque yo quería conservar como ese sueño rosado. Ujú, Uno propone el matrimonio y empieza ya ese sueño a tratar de materializarse. ujú, Y siento que lo primero o la primera relación contractual que se hace es con el wedding. ujú. Es importantísimo. Esos novios que lleguen, ¿cómo, o sea, cuáles pueden ser como las recomendaciones de ve, eso es lo que te vas a encontrar y ojo con Sí, eso? ok. Bueno, digamos que cuando, como cualquier proyecto en la vida, yo llamo, esto es un proyecto, entonces voy a comprar una casa, ¿cuánta plata tengo? Voy a comprar un carro, voy a la Renault o voy a Mercedes, voy a planear mi boda, ¿qué presupuesto tengo? ¿Cierto? Digamos que eso es lo más primordial y ese va a ser como nuestra puerta de entrada al mundo que vamos a comenzar a explorar y a conocer. Cuando tú como proveedor sabes cuál es tu presupuesto, digamos que yo sé cómo guiar ese presupuesto y cómo decirte, esta es la puerta que te voy a ofrecer y por este camino vamos a comenzar a andar.
Porque es muy triste que tú empieces a conocer proveedores y digas, Luisi, pero ¿para qué me estás presentando esos proveedores y a mí no me alcanza? O sea, yo me siento en el lugar equivocado, no tiene nada que ver con mi personalidad. Entonces, digamos que la primera pauta es tener un presupuesto claro, obviamente guiado por una persona experta que te diga te va a alcanzar o no te va a alcanzar, porque mira, en este momento esto es lo que cuesta una boda, por más sencilla, por más grande, esto es lo que está costando. Entonces, dejarte guiar y aparte de eso, que sí tengas muy claro la esencia de lo que son como pareja. Cuando la pareja tiene claro qué es esa esencia y qué es lo que lo hace especial, la boda se va sola, porque desde el inicio tenemos un ADN que plasmar y le vamos dando como forma y lo vamos creando como literalmente un, un, se me va la palabra, no sé por qué se me fue la palabra, pero literalmente lo vamos armando pieza a pieza Ok. para que tú puedas ir diciendo y diseñando y decir, ok, esto sí va, esto no va, esto me identifica, esto no me identifica, y eso es lo que lo hace bonito, que cuando los invitados llegan dicen, ok, ahí están pintados ellos, esto no es la boda 18 días, ni la que vi en Pinterest, ni la que vi en Instagram, no, esta es la boda de ellos, esta boda tiene esencia. Entonces digamos que lo primordial y para resumir es tener un presupuesto claro, aparte de tener ese presupuesto claro, una identidad como pareja establecida, entonces para dónde vamos y qué es lo que queremos hacer, porque esto es lo que a nosotros nos caracteriza sin importar nada ni nadie, y a partir de ahí dejarse guiar por una persona con experiencia para que todo fluya. Lu, pero, o sea, a ti sí te llegan las parejas con esa esencia clara. Nunca, nunca, pero entonces es nuestro deber hacerlos comprender que son diferentes. ¿Por qué? Estamos en un mundo donde todo el tiempo estamos expuestos a Sí, un todo sinnúmero tipo de de información. referentes, obvio. Llegan locos, entonces llegan y me dicen, Luis, y es que a mí me gusta todo lo que es súper sencillo, o sea, tú no tienes idea, yo soy una persona súper sencilla, y yo le digo, sí, eres súper sencilla, y lo miro y le digo, dime, ¿te gusta esto o te gusta esto? Me encanta eso no es sencillo, mi amor, eso es muy grande, eso está grande, eso no es, yo pensé que yo era súper sencilla, es que yo quiero todo súper verde, pero mira, ayer vi esto y me encantó, y todo es lleno de color y de flores, que todos los colores, entonces, tu deber es ahí es donde está tu deber. ¿Por qué? Porque tú los guías. Entonces tú les empiezas a mostrar, mira, esto es sencillo, esto es esto. ¿Cuál eres? Y ellos empiezan a comprender que no es lo que ven, es lo que ellos son. Entonces tienen un punto, eso es una brecha linda, porque llegan a un punto donde dicen, ay Luis, ¿y qué nota? No, eso ya no ¿Cuánto quiero se nada demora de eso. esa brecha? Por ahí 2, 3 El primer meses. mes. Ok. Yo creo que el primer mes, cuando ellos empiezan a abrir los ojitos y empiezan a comprender el mundo, porque tú les abres una puerta de un mundo muy bacán, entonces empiezan y entonces empiezan a conocer esto, empiezan a conocer aquello, yo les muestro ideas, les muestro esto, les digo, esto es lo que está en tendencia, eres tendencia, no lo hice para nada, eso puede ser tendencia, me aterra, yo soy esto, esa es tu esencia. Es que yo quiero, es que mira, lo que está en tendencia es sacar el postre servido a la mesa. Viene en tendencia, no mesa de postres, no tortas. Te lo sirvo a la mesa y cuando te lo sirven a la mesa hay una experiencia de humo o hay una experiencia de que todo fue hecho a mano y la cosa más espectacular y tú dices, wow. Pero no, Luis, y yo no quiero eso, yo siempre he querido mis mini postrecitos y lo que sea. Perfecto, entonces ahí es donde tú empiezas como literalmente un psicólogo a sacar información y a entender por qué caminos que nos vamos a ir. ¿Qué puede existir hoy en las bodas que en unos años ya no exista Ay, casi? yo creo que probablemente, y aunque me duela mucho porque yo las amo profundamente, las tarjetas de invitación físicas, creo que es algo que tiende a desaparecer. Yo las amo, me parecen muy lindas, me parecen muy especiales, pero porque yo soy de esa personalidad de que cuando a mí algo me llega a la puerta y dicen Luis Fernando Bustamante, yo como, ¡ay! Me siento súper especial, yo voy para este lugar y digamos que porque yo para la parte tecnológica soy un poquito bloqueadita, pero en este caso creo que la parte tecnológica viene todo, con todo, con todo. Entonces digamos que toda esa parte de sensibilizar a las personas, de que todo se sienta mucho más orgánico y acá tiende a desaparecer. Eso tiende a desaparecer. Ok. ¿Qué otra cosa ves por ahí? Creo que las mesas de postres tienden a desaparecer. Les veo una leve decaída, digamos que en el sentido en que muchas veces propongo quieren postres, no me gustan los postres, es que no me gusta el dulce, es que yo ya no como dulce. Siento que van más, las mentes y las personitas de hoy en día van más alineadas como a alimentarse bien, a dejar el azúcar, a que ya
todo tiene que ser como más fit, entonces creo que esa es una tendencia que probablemente va a desaparecer, no ya, pero sí a futuro.